hermanos. Buenos días, iglesia, familia, amigos que nos visitan en el día de hoy, que nos pueden ver. Una cordial bienvenida. Damos gracias a Dios nuevamente por un día más que nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Bien, gracias hermano que nos dirigió una oración para que esto sea dirigido directamente por nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, se nota cuando la iglesia no es puente, ¿no? Estos puentes festivos que estuvieron, estuvimos un poco más ahorita, entonces hemos visto caras nuevas, qué bueno que podamos reunirnos como familia. Bien, entonces como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis. Génesis tiene 50 capítulos y ya vamos en el capítulo número 40. Hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 23. Entonces, si ustedes pueden, por favor, vayan tomando nota y saquen sus Biblias y vayan buscando desde su Biblia, desde su celular, Génesis capítulo 40 del versículo 1 en adelante. Los niños, por favor, pueden pasar a la clase, al segundo piso, con su maestra. O sus maestras. Listo. Bueno, hemos venido siguiendo la secuencia de la historia de José en el capítulo pasado, en el antepasado, cuando empezamos a hablar de los hijos de Jacob. Y esta historia de José es una historia muy, muy emotiva. Generalmente yo cuando veo las películas de José en Semana Santa, se vuelve muy emotivo el tema y a veces le dan a uno ganas de llorar. Si Gianna quiere pasar al segundo piso en la clase de niños también. Eso. Listo. Entonces, bueno, y dan ganas de llorar a veces viendo las películas y escuchando todo el relato de la historia de José. ¿Qué vimos en el pasaje pasado, en el capítulo pasado, capítulo 39? ¿Recuerdan? Vimos que José fue encarcelado. Estaba en la cárcel. Bien, entonces ha transcurrido un tiempo en el cual José ha estado encarcelado. Y recuerden que fue encarcelado de manera injusta, ¿verdad? Entonces, son momentos difíciles y lo que queremos aprender de la historia de José es, digamos, la historia de una persona que con una fe intacta, con una fe en Dios muy grande, pero sin embargo que tuvo que sufrir y padecer muchas angustias, tribulaciones, y yo creo que eso de estar encerrado en una cárcel no es para nada bonito, ¿cierto? No es para nada grato. Es mejor uno gozar obviamente siempre de su libertad y demás. Bien, entonces eso es lo que venía pasando en el relato de José. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor, mi hermano Felipe. Entonces vamos a entrar en materia. Entonces, como ustedes ya tienen su Biblia, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Quien desee hacer la lectura, por favor me informa, me levanta la mano para decirle a nuestro hermano Olivardo, mi hermano Felipe, para que nuestro hermano Olivardo le pase el micrófono y pueda leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaba triste. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hasta el 8, ¿verdad? Sí, correcto. Listo, gracias hermano Cristian Felipe. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en esta primera parte del relato? Bien, estaba José en la cárcel, lleva un tiempo esperando y empezamos a ver cómo obra Dios en la vida de José. Recuerden que nosotros no entendemos ni conocemos
cómo piensa Dios, cómo obra Dios, cómo actúa Dios. ¿Sí? Simplemente nosotros depositamos nuestra fe en Él y Él va mirando a su tiempo cómo va moviendo sus fichas, cómo va haciendo las cosas para finalmente Él cumplir sus propósitos. Detrás de esto, inmediatamente vemos cómo está la mano de Dios en todo. Dios ha permitido que a José sea vendido como esclavo, ¿verdad? Dios ha permitido que José haya sido llevado a la cárcel y Dios en ese momento también permite que dos presos que hacían parte del palacio del faraón, que eran de la mano derecha del faraón, que eran de confianza, también hayan sido llevados presos a la misma parte donde fue llevado José. ¿Bien? Y José es una persona que es un bonito ejemplo para nosotros, siempre de integridad, ¿sí? Como una persona sin pecado, que siempre intentaba hacer lo correcto y que se ganaba siempre, a donde quiera que fuera, pues el favor de primero se ganaba el favor de Dios por su forma de ser y se ganaba también el respeto, admiración y como el cariño y aprecio de las personas que estaban al cuidado de él, al punto que a él le daban también responsabilidades. En este caso José, a pesar de que ya estaba en la cárcel y siendo uno de los presos, ya tenía responsabilidades y le dejaban a cargo, podía moverse por la cárcel, podía estar como consejero. Bien, entonces, vemos que pasado un tiempo, el guardia los asignó a José, por lo que les comentaba de que pues, mantenía una posición importante dentro de la cárcel. Y vemos el relato, que es lo primero que va a pasar acá. Entonces, a través de unos sueños que tienen estas personas, toma importancia José. Bien, hermano Frey. Hermano Leandro, ¿puede pasar al hermano Frey? Estoy un poquitico incómodo con los ruidos, con la bulla, no sé, me siento que me desconcentro un poquito con los ruidos, por favor. Hermano, aquí en el versículo 4 es importante leer bien, dice, el capitán de los de la guardia dio cargo a ellos, a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. O sea, aparte de que José estaba prisionero, estaba sirviéndole al panadero y al copero. O sea, todavía seguía en la posición de esclavo. Gracias, hermano Freddy. Sí, así es. Él seguía en una posición de esclavo, pero seguía sirviendo, en este caso, dentro de la cárcel y sirviendo a Dios con su forma de hacer, con su forma de actuar. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es lo que vamos a leer a continuación, a lo que sigue en el relato, ¿sí? Vemos, ese fue uno de los sueños que tuvo uno de los nuevos presos, que eran ayudantes manos derechas del faraón. ¿Cuál fue uno de los sueños? Ahí hay 3 racimos de uva, una copa y cómo se exprimen. Ahorita vamos a leer el relato de lo que decían, pero quería que más o menos se lo vieran gráficamente de lo que continúa diciendo. Entonces vamos a leer nuevamente en la Biblia los versículos que siguen a continuación, a partir del versículo 9. Recordemos lo último que dijo José cuando los presos, tanto el copero como el panadero, le dijeron que habían tenido unos sueños, que si él podía revelarlos. Entonces él dice que el tema de la interpretación de los sueños es de Dios. No se está atribuyendo ninguna capacidad que tenga, un don, un atributo que él tenga, sino él siempre todo lo pone en manos de Dios. O sea, uno realmente no puede hacer nada y él era muy consciente de eso. Si no es porque Dios le revelaba a él lo que iba a pasar, él no lo hubiese podido hacer. Entonces continuemos con el relato, por favor. Entonces, a partir del versículo, repitamos nuevamente, el 8 y seguimos en adelante. ¿Quién lo desea leer? Versículos 8 al 15. ¿El hermano Gilberto? Listo. Es el mismo que está proyectado, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 15. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor
cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Gracias, hermano Gilberto. Entonces acá vemos ya como uno de los presos, el copero, mano derecha del rey, la función que él desempeñaba dentro del palacio era muy importante, porque un faraón pues tenía también enemigos, ¿sí? Y cuando una persona tiene enemigos es posible que lo envenenen. Por eso el copero tenía que siempre verificar que el vino no tuviera veneno, incluso hasta a veces ellos mismos probarlo para que al faraón no le fuera a pasar nada. Cuando miramos que estos presos fueron llevados a la cárcel, ahí digamos estamos especulando por qué fueron llevados a la cárcel, ¿verdad? Porque el faraón de entrada no los mandó matar, ¿cierto? Sino fueron llevados a la cárcel. Aquí vamos a ver en la primera una interpretación de uno de esos sueños, lo cual lo puede hacer José, pero es gracias a Dios, gracias a la revelación que Dios le daba a José de poder efectuar eso. Y eso se lograba gracias a ¿qué? Gracias a que José llevaba una vida en obediencia, tenía una comunión directa con Dios, estaba en oración con Dios y podía Dios, en este caso, pues decirle muchas cosas de los que pronto iban a pasar y por las cuales iban a hacer que se cumpliera la voluntad que él tenía. Bien, entonces José, en medio de su angustia, tribulaciones y sufrimientos, vio aquí una oportunidad para que H empezaran a arreglar las cosas y no la desaprovechó. En el momento que vio a los presos tristes, angustiados, dijo, bueno, ¿qué les pasa? Le contaron acerca de los sueños y quiso entonces ayudarles. Y siempre ha sido José una persona que está ayudando a los demás. Lo vemos a lo largo de su trayectoria en la Biblia, de toda su vida, que siempre estuvo al servicio de las demás personas. Y entonces una de las revelaciones era que 3 ramas, como vimos en la gráfica anterior del vino, eran 3 ramas que significaban 3 días. ¿Cómo iba a poder saber José eso? Que 3 ramas eran 3 días. Únicamente por la comunión directa que él tenía con Dios. No podía él inventárselo, no podía ir sacándolo de pronto de sus especulaciones, sino obviamente porque tenía una estrecha relación y comunicación con Dios que le permitía hacer y lograr esto. O sea, José sabía que Dios siempre estuvo con José en medio de todas las dificultades, siendo esclavo y en todos los lugares donde lo llevó. Bien, y la interpretación del sueño, acá la vemos, ¿no? Entonces, le dice y pide un favor, háblale de mí al faraón, ¿sí? Le dice al copero, como el copero pues tenía unas buenas noticias, le está diciendo que esos 3 días, esos 3 ramas significan 3 días, y en 3 días él iba a tener la oportunidad nuevamente de presentarse al palacio ante el faraón, y posiblemente le iba a volver a servir y iba a ser restituido de su cargo, restituido de su puesto, y volvería a ser el jefe de coperos, porque los 2 presos, estas 2 personas, tenían una posición importante dentro del palacio, eran jefes, personas de alta confianza, de máxima confianza del faraón. Bien, entonces esto fue una muy buena noticia para el copero, que le dijeran que ese sueño significaría su reivindicación y su devuelta al palacio, a seguir sirviendo y siendo parte de la mano derecha del faraón. Entonces aprovecha José para decirle, por favor, háblenle de mí al faraón, para que tengan un poquito de misericordia, de piedad con José, porque pues él fue llevado ahí de manera injusta. Termina diciendo el relato, no hice nada para merecerlo. Recordemos que José ya había revelado sueños antiguamente, cuando estaba con su padre Jacob. Jacob tenía 12 hijos, en ese momento Jacob era el penúltimo de los hijos José era el penúltimo de los hijos de Jacob, y reveló unos sueños. Lo vimos en los estudios de hace 15 días, un mes atrás, acá mismo. Y en los sueños que tenía José, los hermanos se reverenciaban a él. Tenían que estar sumisos ante él. Y entonces a los hermanos no les gustó eso. Por eso fue que lo vendieron como esclavo y lo sacaron, porque les parecía que José era muy creído, que se sentía mucho más que los hermanos. Y bueno, los hermanos nunca entendieron pues como el propósito de Dios, o los propósitos que tenía Dios con José. Pero ya José había tenido sueños anteriormente, ¿bien? Y había sido llevado
tomó esclavo injustamente, después fue encarcelado también injustamente por no seguir, por no dejarse llevar por la seducción de la esposa del faraón, que también lo vimos en clases anteriores. Bien, entonces es un mensaje positivo para el copero, una buena noticia. José aprovecha para que se acuerden de él, que también está en la cárcel, y de pronto pueda gozar de su libertad, que es lo que él quiere. Porque yo me imagino que en ese momento José está sufriendo mucho, porque no es fácil estar en una cárcel. Adelante, hermano Gilberto. Aquí hay dos cosas, hermano, que en el relato se nos habla de esos 3 días, ¿no? 3 días para uno de vida y 3 días para el otro de muerte. Y lo tremendo de todo esto es que a pesar de que José hace una petición específica, no lo tienen en cuenta, a pesar de que reveló el sueño de ambos. Gracias, hermano Gilberto. Sí, señor, así es. Y vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí, ¿qué tenemos? El otro sueño. Recuerden que eran 2 presos, 2 manos derechas del faraón. Uno era panadero, copero, y el otro era el panadero. Y el panadero, lo que nos dice el relato, es que tenía sobre su cabeza unas, digamos, coronas con diferentes tipos de productos de panadería, ¿sí? Era costumbre, o en ese tiempo, que al faraón se le prepararan diferentes tipos de productos de panadería, o sea, postres, ponqués, panes, todos diferentes, ¿sí? Y lo curioso de este sueño que tiene el panadero, pues, ¿qué hacen esas aves ahí encima? ¿Sí? Aquí lo raro es que no lograba entender qué relación tenía las aves que estaban arriba. Vamos a mirar el relato, porque en el relato nos dice lo siguiente. ¿Quién desea leernos del versículo 16 en adelante? ¿Alguien que no haya leído? Génesis capítulo 40, versículo 16 en adelante. Hermano Wilmer. ¿El 16 es de cuál? Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Gracias, hermano Wilmer. Entonces aquí estamos viendo el relato del segundo preso, el panadero, y vemos pues que se animó a contar también el sueño que había tenido, se lo contó a José, porque vio que en la primera revelación del sueño, en la primera explicación, al copero le fue muy bien. Entonces le dio pie al panadero a decir: bueno, eso fue muy positivo, las buenas noticias, ahora yo quiero escuchar las buenas noticias para mí, ¿sí? Sin darse cuenta, sin esperar la respuesta que le iban a dar, ¿sí? Y que esas 3 aves significarían que él iba a morir, iba a ser decapitado, y que esas aves iban a comerse la carne de su cabeza. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si vamos a recibir una noticia de estas? Que en 3 días que en 3 días nos van a matar, vamos a ser condenados a una pena, a una cadena perpetua. Realmente sí, son situaciones bien difíciles, y fue por la que tuvo que pasar el panadero, lo cual explica, porque digamos en la Biblia no lo dice, por qué razón fueron llevados el copero y el panadero a la cárcel. Pero se entiende que había una investigación que estaban haciendo, que estaban realizando, y estaban intentando aclarar los hechos y mirar quién era el culpable o responsable por algo que pasó en el palacio. Bien, entonces dice que en 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste, que era la manera como muchas veces condenaban a las personas a morir de esa misma forma. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud aquí hasta el momento? Aportes, hermano Gilberto. Cuando miramos acá, hermano, este relato, podemos entender la situación misma de José, que entiende el copero. Fíjate, la esposa de Potifar
lo calumnia, sus hermanos lo venden. Por eso era para el copero una forma de identificarse en la injusticia que estaban cometiendo con José, pero que a su vez estaban también cometiendo con el copero. Gracias, hermano Gilberto. Sí, se podía sentir identificado. Hermano Olivardo, ¿de su hermano Wanda también va a participar? Gracias, hermano. Me parece muy importante que nosotros nos demos cuenta de que a pesar de todo el sufrimiento que estaba viviendo José, todo estaba enmarcado dentro de un plan de Dios. Si José no hubiera estado en Egipto, posiblemente el pueblo de Israel hubiera muerto por causa de la sequía y de la hambruna que se presentó. Y si José no hubiera estado en la cárcel, no hubiera conocido a estos dos personajes que luego fueron el contacto directo que lo llevaron al faraón y fue lo que le ayudó para que él pudiera más adelante interpretar el sueño del faraón. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que a veces a nosotros en la vida nos pueden llegar a pasar cosas que pues son desgracias para uno. Pues el estar en la cárcel no es nada rico, sobre todo por una persona que no ha hecho nada. Pero hay que darnos cuenta que muchas veces eso está enmarcado dentro de un plan de Dios y que así nosotros no lo veamos, puede llevarnos a cosas muchísimo más grandes que lo que nosotros estamos viviendo en el momento. Gracias, hermano Wando, así es. Y ojalá nosotros pudiéramos ser utilizados por Dios, ¿no? Que nosotros pudiésemos ser instrumentos de Dios, a donde nos lleve Dios y que podamos cumplir pues con el propósito de Dios, de llevar el evangelio a otras personas, que otras personas conozcan acerca del plan de Dios, del plan de salvación, de que hay una vida después de la muerte, de que este momento en donde estamos acá es provisional y que acá estamos de manera pasajera y que Dios nos promete, tiene promesas para nosotros de una vida eterna y de un palacio celestial, ¿verdad? Y qué bonito que nosotros en medio de las dificultades, siempre que estemos pasando por una prueba bien difícil, ojalá estemos pensando que esa prueba es algo que va unido a un propósito que Dios tenga especial para nuestras vidas. Claro que sí, gracias, hermano Wando. Y mire que el hermano José, en este caso, al saber y conocer lo que iba a pasar en el sueño, no se lo ocultó tampoco al panadero, porque hubiese podido no revelarle el sueño o de haberle dicho otra cosa, pero pues tuvo que haber actuado con toda la sinceridad del caso y decirle las malas noticias que desafortunadamente iban a pasar con él, lo cual muestra siempre la integridad de este siervo José, un hombre muy ejemplar, de una persona muy importante dentro del relato que tenemos en la Biblia, de una persona íntegra que siempre cumplió bien a los propósitos de Dios. Hermano Olivardo, adelante. A través de todo lo que le pasa a José, podemos aprender algo muy importante, que siempre debemos estar de la mano de Dios. Siempre, a pesar de las circunstancias adversas, no debemos alejarnos de nuestro Padre Celestial, por duras que parezcan las pruebas. Y a veces es una jalada de orejas que nos está dando Dios para que volvamos a sus caminos. Gracias, hermano Olivardo. Y nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Al menor problema, a la menor dificultad salimos corriendo. Y abandonamos a Dios, abandonamos la iglesia, abandonamos a los hermanos, hasta le echamos la culpa a Dios y a los hermanos de lo que nos pasa a nosotros, ¿bien? Y no entendemos a veces los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros obviamente tenemos que ser fuertes, valientes y siempre confiar que Dios tiene planes importantes para nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que estar siempre? En obediencia, alejarnos del mal, alejarnos del pecado y buscar que cada paso que damos, cada cosa que decimos, cada cosa que sale de nuestra boca, sea para cumplir un propósito bueno delante de Dios. Todo lo que decimos que sea para agradar a Dios. Esa es la intención de lo que nosotros tenemos que entender y obviamente poner este caso, esta historia de José en la práctica diaria de nuestras vidas. Bien, continuemos entonces con el relato. Cumplimiento de los sueños. Entonces aquí vemos en la gráfica como el copero, que es la persona que está allá de primeras, ya nuevamente llega al palacio y puede volver a servirle el vino al rey. Bien, y vemos como, pues acá él está dando, aquí el bordecito de la imagen, mientras uno es llevado para recibir su condena, el otro pues le está dando las gracias al faraón por haber tenido pues misericordia de él y haberle devuelto su libertad. Esto tiene mucha significancia, la copa y el vino, con lo que va a pasar el día del juicio final. Acá Dios va a juzgar este mundo, este planeta, y a cada quien le va a dar lo que corresponde, según lo que haya hecho mientras estuvo en vida. Bien, eso va a haber un juicio, y aquí es una representación, una simbología también de un juicio que se lleva a cabo.
donde finalmente es absuelto el copero y el panadero es condenado. Posiblemente dentro de la investigación se determinó que el panadero es el culpable. Eso nosotros lo decimos por inferencia porque no nos cuenta la historia de qué hizo el panadero malo, cuál fue el problema, qué fue el pecado que cometieron, qué delito cometieron delante del faraón, en el palacio, ante el rey, etc. ¿Listo? Entonces continuemos con el relato para terminar el relato. Entonces, siguen los versículos 20 al 23. ¿Quién desea leerlos que no haya leído, hermano John? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 40, versículo 20. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Gracias, hermano John. Entonces, ¿qué podemos ver acá? En el final del relato del capítulo 40. ¿Qué se puede ver acá? El cumplimiento de los sueños, ¿verdad? De la revelación, o sea, lo que José reveló, finalmente se llevó a cabo y finalmente todo salió al pie de la letra como él le había dicho. Entonces, claramente, vemos acá la demostración de la capacidad que tenía José, la comunión que tenía con Dios y de lo que Dios le revelaba, que eso se iba finalmente iba a ser cumplido. Bien. Y lo que llama la atención acá de este relato, después de que se cumplió, ¿cuándo se cumplió? En el momento en que estaba celebrando un cumpleaños. Es la primera vez en la Biblia donde se relata acerca de una celebración de un cumpleaños. Y tristemente, en esa celebración del cumpleaños hay muerte. Se está condenando a una persona. Hermano Gilberto. Se podría, y esto lo piensan algunos, deducir que de pronto era que había un complot para matar a Faraón y que ese complot podría darse a través de, o bien del vino, a través del copero, o bien del panadero, a través del pan. Obviamente el relato no nos lo dice, pero vemos como el resultado es que el uno es colgado para que las aves o los buitres acaben con su vida y el otro es restituido a su cargo. Gracias, hermano Gilberto. Sí, se podría pensar que iba a ser envenenado, ¿no? Por de alguno de los dos mecanismos, sea por una bebida, o sea por un alimento sólido, ¿verdad? Gracias, hermano Gilberto. Y vemos entonces acá que estaba, como les comentaba, era la celebración del cumpleaños del faraón, donde hay muerte. Bien, la Biblia no nos habla mucho acerca de nosotros de celebrar los cumpleaños, ¿sí? Que lo hemos hablado en temas anteriores. A veces pareciera que celebrar los cumpleaños incluso no sea una buena práctica, ¿cierto? Porque un año más es un año menos de vida, ¿cierto? Entonces, en vez de ser algo positivo cumplir un año, pues lo parecería lo contrario, que se nos está cortando la vida. Bien, entonces así termina el relato. Bien, vemos el poder de Dios, toda la forma como estaba ayudando a José en cualquier parte donde estaba, ¿sí? Y en este caso estaba en la cárcel, lo que después le iba a permitir salir de ella y cumplir unos propósitos especiales. Pero esos son temas de otro estudio. Por lo pronto, el amigo copero, que le fue perdonada la vida, que volvió al palacio, al amigo copero, pues no se acordó de José por haberlo ayudado, y antes lo que hizo fue que se olvidó de él. Siguiente diapositiva. Entonces traigo esa diapositiva porque finalmente José fue olvidado, ¿sí? Y siguió en la cárcel. A pesar de cumplir los propósitos de Dios, a pesar de ser obediente a Dios, Dios lo seguía teniendo ahí. Y seguían más sufrimientos para José, en adelante seguirían más pruebas, más tribulaciones. Y José, pues siempre se ha mantenido fiel hasta el momento de relato de la Biblia. Bien, entonces, ¿quién se olvidó de él?
el copero. Pero Dios no se había olvidado de él. Dios no se olvida de nosotros. Tengamos en cuenta que se olvidan los seres humanos. No podemos a veces depositar nuestra confianza en una persona, pero sí podemos depositar nuestra confianza en Dios. Y eso era lo que tenía José, que a pesar de que el copero no dio la razón, que le dijera al faraón, que se acordara a él, que había sido llevado de manera injusta a la cárcel, a eso se le olvidó. Pero José seguía manteniendo su fe intacta, su obediencia a Dios, y sabía que en algún momento Dios le iba a sacar de allí. Eso lo veremos en los próximos capítulos de Génesis. Vamos en el capítulo 40, ya casi acabamos, se termina en el capítulo 50, y bueno, entonces traigo estos versículos, si quieren buscarlo por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, si por favor alguien me lo puede leer, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Quién lo tiene para leerlo? Hermana Marisol. Eso. Acá adelante. Aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en estas pruebas, para que su mentira prueba vuestra fe, mucho más preciosa que Dios, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea grande en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, hermana Marisol. Bueno, aquí vemos a través del Nuevo Testamento, años después, siglos después, lo que nos dice la Biblia, y nos dice que tenemos que alegrarnos, ¿sí? Alegres en la verdad, porque nos espera una alegría inmensa. Pero esa alegría no va a llegar inmediatamente, no llega de entrada, no llega al inicio, sino llega después de soportar muchas pruebas, después de soportar muchas dificultades. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que soportemos esas pruebas, que nuestra fe se mantenga intacta, para que podamos, al fin de cuentas, recibirla. Y esas pruebas lo que demuestran si nosotros tenemos una fe auténtica a nuestro Dios o no. Hermano Gilberto. El apóstol Pedro en esta carta, en los versículos previos al que tú mencionas, hermano, nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y por eso es que él aclara aquí al final que esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Gracias, hermano Gilberto. Es un pasaje muy bonito. Los que puedan tomar nota de él, Primera de Pedro, desde el capítulo 1 en adelante, lo pueden leer. Y de lo que nos dice nuestro hermano Gilberto, vamos a resumirlo en una palabra. ¿Qué es lo que nosotros no podemos perder? Hermano Olivardo. Que a pesar de las pruebas siempre debemos tener nuestra fe únicamente en el dador de la vida, que es nuestro Padre Celestial, y por intermedio de nuestro Señor Jesucristo siempre. Listo, hay un versículo, un pasaje bíblico que dice: mientras haya vida, hay esperanza, ¿sí? Entonces nosotros no podemos perder la esperanza, que eso va muy asociado con tener fe, y uno siempre mantener la esperanza, que en cualquier situación difícil de la vida, pensar que vamos a salir de ella, ¿sí? Que Dios no nos va a dejar solo. Si bien es cierto, lo decíamos en el estudio el miércoles esta semana, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de muchos pecados que cometemos, de muchas embarradas que cometemos a diario, de decisiones malas que nos llevan a complicarnos la vida un poco. A pesar de eso, que tenemos que asumir esas consecuencias, y a veces tenemos que hacer dobles esfuerzos, y que hay veces hay cosas que no podemos cambiar, tenemos que tener en cuenta que siempre hay esperanza, y que Dios nos va a ayudar y va a abrir puertas a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, para que nosotros
si queremos seguir en obediencia a Dios, si queremos seguir haciendo las cosas bien, podamos tomar un camino correcto que nos traiga principalmente paz en nuestros corazones, porque las pruebas pueden estar ahí, pero necesitamos nosotros contar y confiar que vamos a tener esa esperanza y esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y mucha gente invierte hoy en día. ¿En qué invierten? Hay gente que ya no quiere invertir en los bancos, en el dinero de papel, sino que quieren invertir en oro, ¿cierto? ¿Cierto? Que porque el oro es hacer una muy buena inversión. Y así mismo es nuestra fe. Y mucho más. La fe que nosotros tenemos es más, incluso, que el mismo oro, como nos dice aquí el relato. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento otra vez. Un mensaje muy cortico. Y búsquenlo en sus Biblias para que sepan dónde queda este libro. Habacuc. ¿Saben dónde queda Habacuc? ¿Sí? Listo, búsquenlo en sus Biblias. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Es importante este versículo y tiene relación con lo que acabamos de decir. 5 minutos. 5 minutos más para buscar el versículo. Ah, bueno. Listo, ¿quién ya lo encontró? Habacuc capítulo 2, versículo 3. ¿No lo encontraron? Bueno, entonces vamos a leerlo aquí. Nuestro hermano Felipe lo tiene acá. ¿Hermano Gilberto no lo ha encontrado? Listo. Dice, entonces, el 3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Bueno, las palabras que hicimos acá a veces son muy bonitas, ¿no? Y son muy bonitas porque son traídas de la Biblia, ¿sí? Pero recuerden que muchas cosas no pasan en el momento que nosotros queramos, o cuando ya nosotros pensamos que hemos sufrido lo suficiente o hemos esperado lo suficiente. Puede tardarse mucho tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Y por más que nosotros le oremos a Dios y le pidamos por muchas cosas, es en el tiempo que Él diga. Y en el relato de José vimos tantas cosas que le han pasado a él desde que era un niño. Ya es un adulto y todavía toda la vida se la ha pasado sufriendo muchos problemas. Sin embargo, se mantiene fiel y firme. Dice el versículo, tu espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Solamente Dios sabe cuál es el momento preciso para nuestras vidas, en qué momento es que Él necesita que se cumplan los propósitos y en qué momento nos utilizan nosotros como instrumentos para cumplir los propósitos de Él. Entonces, muy bonitos los versículos anteriores, pero nos toca esperar y nos toca aguantar, nos toca resistir hasta cuando Dios disponga. ¿Listo? ¿Listo, mis hermanos? ¿Hermanos Gilberto iba a decir algo? Perdón, un segundo. Ya. Sí, hermano, en la Nueva Versión Internacional dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Lo único que nosotros, gracias hermano Gilberto, tenemos que tener en cuenta, es lo último que dijo nuestro hermano Gilberto ahí al final, sin falta llegará. Si nosotros desconfiamos de que va a llegar, pues nunca va a llegar. Pero si nosotros tenemos fe y esperanza que eso va a llegar porque Dios lo promete. Y Dios cumple sus promesas. Hermano Freddy. Hermano, es muy importante tener en cuenta que para José no había ninguna promesa. Para José, Dios no le tenía ninguna promesa. Tenía un plan con José que era un plan para todo un pueblo, ¿cierto? Vemos una obediencia de José hacia Dios porque tenía unos mandamientos de Dios. Había un temor en José hacia Dios y por eso José quería mostrarse recto ante Dios. En cuanto a la fe, dice el libro de Romanos que Dios a nosotros como gentiles nos ha dado una fe. Recordemos que nosotros no teníamos ni arte ni parte en el pueblo o en la nación de Dios. Nosotros somos y éramos gentiles para Dios. No teníamos ninguna promesa, ninguna esperanza de salvación. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo,
y el amor tan grande que Dios nos ha dado. Está acá el versículo, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su único hijo, ¿verdad? Pero Dios también en el libro de Romanos dice que nos ha dado esa fe, porque nosotros andábamos sin Dios y sin ley en el mundo. Y Dios nos da ese don por la gracia, nos regala la fe. Pero la fe que nosotros tenemos es una fe que tiene que estar en primer lugar a buscar el reino de Dios y su justicia, para que lo demás sea añadido. Muchas veces nosotros distorsionamos la fe, y hay muchos tipos de fe. El mundo tiene una fe distinta a la que debe tener la iglesia del Señor. El mundo tiene fe en que le va a ir bien, el mundo tiene fe en que va a conseguir trabajo, el mundo tiene fe en que va a tener salud, el mundo tiene fe en que cosas materiales. Pero la fe del verdadero cristiano, del verdadero seguidor de Cristo, debe ser una fe en la promesa que nos tiene el Señor Jesucristo, que es que algún día va a venir a tomar su iglesia. Nosotros debemos utilizar nuestra fe en esa promesa y cumplir ese mandamiento esos dos mandamientos tan hermosos que tenemos, que es amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y allí dar frutos dignos de arrepentimiento para mostrar la fe que tenemos. Gracias, hermano Freddy. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Lo traía para el estudio y no lo había dicho. No la tenía tan fácil José, porque no tenía ninguna promesa, o no lo vemos a través de las Escrituras. Sabemos que tenía una revelación con Dios, una comunicación con Dios, pero no sabemos qué promesas tenía José para el propósito que estaba cumpliendo. Cuando se está desarrollando la historia de José, simplemente José es fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sabemos. La tuvo más fácil incluso el mismo Noé, porque a Noé le dijeron, ¿cierto? Que iba a haber un diluvio, que la tierra se iba a acabar, que iban a llegar las aguas y muchas cosas más, ¿verdad? A Noé le advirtieron. Y Noé, con base en eso, predicó 120 años allá donde estaba, diciéndole a la gente que el mundo se iba a acabar, que Dios iba a destruir el mundo con agua, que iba a venir un diluvio, que por favor, que creyeran y esas cosas. En el caso de José, no lo sabíamos. ¿Bien? Y en el caso de nosotros, acá en el caso de ustedes, en el caso mío, nosotros realmente la tenemos más fácil, porque ya tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos todas las enseñanzas, instrucciones, promesas y todo lo que va a suceder, ya nos lo han dicho. ¿Qué falta? Saber si nosotros queremos creer en ello o no queremos creer en ello, ¿verdad? Por eso traía este versículo a colación, este pasaje. Hermano Libardo. ¿Qué es nuestra fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es muy clara la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que Dios está con nosotros, a pesar de que no veamos lo que nosotros queremos. Pero Dios sí nos está viendo a nosotros siempre y nos tiene en su mano. Gracias, hermano Libardo. Nosotros hoy en día la tenemos más fácil, ¿sí? Podemos tener lo que dice Hebreos 11:1, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y pues esta semana estaba hablando con alguien acerca de temas de locura, ¿sí? Y en cierta forma esto es, digamos, de las cosas más locas que nosotros como cristianos tenemos, y es creer en este pasaje. Y lo vamos a conjugar con la historia de José, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos este pasaje? Hay que revisarlo, hay que asimilarlo, hay que entenderlo muy bien. Porque es que cuando aquí dice, para que todo aquel que en Él crea, las personas que deseen realmente creer que Jesucristo vino al mundo, que fue crucificado, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, y que a través de las Escrituras, a través de la Biblia, nos está relatado que va a venir por segunda vez a la tierra, que va a juzgar a vivos y a muertos, y que hay un lugar celestial donde Él nos promete una vida eterna. ¿Y de quién depende creer o no creer en Él?
de cada uno de nosotros. ¿Creemos ese cuento? Parecemos locos los cristianos porque a veces, porque creemos esto, nos tildan de locos, porque no es fácil a veces hacer esa similitud de que Dios envió a una persona. Cuando Dios envió a José, ¿sí?, para cumplir un propósito, en ese momento se estaba cumpliendo el propósito del pueblo israelita. Bien, José era hijo de Jacob, también iba a pertenecer a las 12 tribus. Y José estaba preparando el camino para donde iba a llegar después, en tiempos de hambre, donde iba a llegar el pueblo de Israel, donde iban a estar las 12 tribus, y de donde después iban a ser libertados de la esclavitud para irse para la tierra prometida. Ese era el propósito y esa era la función que estaba cumpliendo José en ese momento. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A cumplir otro propósito, para que ahora nosotros también vayamos ¿a dónde? A una tierra prometida. Bien, que eso es lo que tenemos que nosotros entender y creer y entender cómo han pasado los relatos desde el Antiguo Testamento en la Biblia y lo que está pasando en este momento y las promesas que hay para nosotros hoy en día. Tenemos las 11 de la mañana, 11 y 5 minutos. Voy a darle un minuto a nuestro hermano Gilberto y un minuto a nuestro hermano Freddy para la última intervención. Sí, bueno, es muy importante resaltar este versículo de tal manera Dios al mundo. Muchas personas, la gran mayoría de la humanidad, piensa que Dios lo haga porque le da cosas materiales, le da salud, porque nos da un nuevo día, pero hay una manera muy errónea de ese amor que está vendiendo el mundo de Dios. Ese amor de Dios no es porque nos dé el pan diario de cada día, eso es misericordia. Recordemos que Dios a todo el mundo nos da hasta el más malo. Hace salir el sol para buenos y para malos, se cae la lluvia para buenos y para malos. Él es misericordioso con todos. Pero el verdadero amor de Dios nos lo demuestra en eso. En Dios nos demuestra que dio a su Hijo para que muriera por los pecados de la humanidad. Ese es la verdadera forma de Dios de mostrar el amor. Gracias, hermano Freddy. Hermano Gilberto, y con este terminamos. Bueno, yo quiero, de una forma muy breve, decir lo siguiente. En Marcos, capítulo 16, es lo que se viene hablando de la oportunidad que se tiene a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en palabras textuales, nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí hay dos opciones. De nosotros depende de elegir la mejor. Gracias, hermano Gilberto. Y está bien terminar con eso. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea en esto que decimos acá, pues tiene la opción de no creerlo y tomar unas decisiones diferentes en su vida. Dios nos da a todos nosotros el libre albedrío para que hagamos lo que a bien nos parezca a cada uno de nosotros. Desde la iglesia, nosotros desde acá, pues obviamente les animamos en el amor del Señor a que conozcan su palabra, a que conozcan sus promesas y que bueno, que se animen a recibir esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros.